Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Este último fue resultado de una conferencia que leí en un curso del CINEP por invitación precisamente de Mauricio Archila. El haber intervenido en ese evento ocasionó un severo llamado de atención de la directora del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, donde también éramos docentes. Si recuerdo bien, el enojo se debió a que para intervenir en el CINEP debíamos tener una autorización expresa. En cualquier caso, si se trataba de defender la universidad pública, el reproche que recibimos era una forma más bien miope de hacerlo. Por el contrario, darse a conocer fuera de las aulas universitarias favorecía la institución, sobre todo de dos jóvenes, el más joven que yo, por supuesto, que apenas nos iniciábamos en la profesión de historiador. Germán Arciniegas, que entonces era decano de la Facultad de Filosofía y Letras, organizó una fiesta internacional con motivo de la conmemoración del segundo centenario de la rebelión de los comuneros. Nuestra contribución, la de Mauricio y la mía, no fue lo que esperábamos. Debíamos estar pendientes de la logística, asegurarnos de que los invitados internacionales tuvieran a su alcance los recursos necesarios para sus conferencias. Aspirábamos que, siendo docentes universitarios, se nos tuviese en cuenta al menos como moderadores en las mesas redondas y coloquios. En los festejos se incluyó un viaje o un paseo al Socorro Santander, al que desde luego no fuimos invitados. Sospecho que Arciniegas no confiaba en nosotros por nuestra juventud. Para él apenas seríamos alumnos aventajados. Presumo también que nuestro nexo con una universidad pública la podía asociar con lo que él juzgaba era la amenaza marxista en la enseñanza de la historia. Así lo dio a conocer en un artículo de 1985 llamado Historia a patadas, una diatriba contra el manual escrito por Fernando Torres Londoño y Rodolfo de Rú, a quienes acusaba Arciniegas de incitar al odio y a la pérdida de identidad. Comillas, una demolición de la historia en beneficio de los que sabemos. Un mes más tarde fue más explícito. El manual incita, dijo, al comunismo. Hasta donde llega mi memoria, Torres era profesor en los Andes. Cuando Archila viajó para cursar estudios de doctorado en la Universidad del Estado de Nueva York en Stony Brook, la misma en la que yo había obtenido la maestría, me confió la gestión de sus asuntos económicos y la representación ante la universidad para los trámites propios de la Comisión de Estudios. Creo haber cumplido. Lo hice con gusto y de nuevo ofrezco servir a vuesa merced fiel y legalmente, también y mejor que cuantos escuderos han servido a caballeros andantes
en los pasados y presentes tiempos. Con motivo de una huelga de hambre de estudiantes de la carrera de trabajo social, pude apreciar la pericia de Mauricio en la solución de conflictos. Su habilidad de diálogo y persuasión contribuyó al desenlace afortunado de semejante aprieto. Con certeza puso en práctica sus conocimientos de la protesta social. Su docencia no se restringía al aula de clase. Estuve involucrado en ese episodio porque en aquel momento yo era representante de los profesores ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas. El conflicto se inició justamente con la exigencia de estudiantes de prescindir de un profesor por su supuesta incompetencia. Asistí a una de las acaloradas asambleas. Mi ingenuo propósito era dejar constancia de que el profesor tenía unos derechos que debían respetarse antes de cualquier decisión. Así las estudiantes tuviesen la razón. Debía darse un plazo. Apenas me identifiqué, soy el representante de los profesores. En el auditorio se escuchó un estruendoso silbido. ¿Qué otra opción tenía sino salir de inmediato? Según diría Don Quijote, rabo entre piernas con toda la cadena a cuestas. De haberle comentado a mi amigo, tal vez me habría persuadido de no cometer tamaña torpeza, imprudencia e insensatez. ¿Cómo no tuve en cuenta el contexto, o dicho de otra manera, la microhistoria, de una asamblea de estudiantes enfadados con un docente, que no era ese el lugar ni el momento apropiados para un representante profesoral? Sírvame de excusa la diferencia que puede haber entre un iluso medievalista y un experimentado estudioso de los movimientos sociales en Colombia, comprendidas las rebeliones estudiantiles. Por petición de algunos profesores, Archila aceptó la postulación para ser decano. Había que competir en una elección. Me designó jefe de campaña. Con base en nuestra amistad y mi supuesta experiencia electoral cuando fui elegido representante. Pero no logré el objetivo. No acertó usted, profesor Archila. Fuimos derrotados sin atenuantes. Confié demasiado. Fracasé como jefe de campaña. Esta experiencia dejó, no obstante, sorpresas y desazón. Una anécdota ilustra la sorpresa. Aún con el pesar del descalabro, me topo con un eminente profesor quien me preguntó, ¿cómo nos fue? Ganamos, ¿verdad? Voté como prometí. En efecto, en horas de la mañana me había hablado maravillas del candidato y asegurado que contara con el voto. Me limité a responder que habíamos perdido y agradecí su confianza. Seguí de largo. Luego me enteré, cuando revisé las actas de votantes, que él no había sufragado. No es de extrañar que lo mismo hubiera dicho a la otra campaña. Y era, como dije, un distinguido docente. Así es la política, creo yo, o así, incluso en la academia. Profesor,
no me pregunte de quién se trata. Acabo de olvidarlo. Colegas y alumnos, reconocemos la generosidad de nuestro su manifiesta voluntad de colaboración, de compartir saber, bibliografías y proyectos académicos. De lo cual, un afortunado ha sido el historiador Ricardo López, estudioso de las clases medias en Colombia, y nada que ver conmigo. Así lo reconoce Ricardo. Le conté de mi intervención en este homenaje, me pidió que hiciera público que dedicarse a la investigación de la historia social surgió de la lectura de los artículos suyos, que mucho le debe a sus orientaciones y críticas, haber desarrollado programas conjuntos le ha sido enriquecedor. No olvida el acto de solidaridad que usted tuvo cuando, por razones que usted conoce, Ricardo se vio obligado a abandonar el país. Le demandé detalles sobre, cercano, como ya se mencionó, a los afectos académicos del Pro Archila. Él sabe a qué me refiero. Sea lo que fuere, reciba también mis agradecimientos. Permítanme leer dos citas de dos notables historiadores del siglo XX, E.P. Thompson y el medievalista Georges Duby, cercano a mis intereses. Con ellas destaco dos peculiaridades del historiador a quien hoy agasajamos: su compromiso con causas sociales y políticas de izquierda, por una parte, y su sentido de cautela a la hora de responder a agresiones. De esto último, da buena cuenta su serena reacción ante las calumnias de Álvaro Uribe cuando trinó, comillas, los escritos de Mauricio Archila, integrante del CINEP y de la Comisión de la Verdad, son calumniosos y apologistas del terrorismo. Bien hubiera podido iniciar acciones judiciales, no lo hizo, fue cauteloso. Por lo demás, soy testigo de su compromiso con su lucha por el bienestar de los profesores, de su defensa de las luchas políticas de izquierda. Más de una vez marchamos juntos por mejoras salariales, protestamos por el asesinato de profesores e investigadores y en contra de la violencia paramilitar. Cuando a Thompson le preguntaron en 1976 en qué público estaba pensando cuando escribió la formación de la clase obrera en Inglaterra, respondió: no era un libro escrito para un público académico. Mi trabajo durante muchos años había sido el de tutor en la educación de adultos, dando clases por las noches a trabajadores, sindicalistas, gentes de cuello blanco, maestros, etc. Este público estaba presente y también el público de izquierda, del movimiento obrero y de la nueva izquierda. Pensaba en ese tipo de lector cuando escribí el libro, como es evidente por mi actitud bastante irreverente hacia las convenciones académicas. Me he moderado desde entonces, simplemente porque aunque el libro ha sido recibido de forma muy generosa, también ha sido sometido a ataques muy duros. Para responder a estos, he tenido que agudizar mi propio equipo intelectual. Cuando te das cuenta repentinamente de que estás siendo observado por una profesión
en gran medida conservadora, tienes que estar muy seguro de que tus observaciones sean exactas y lo más precisas y bien documentadas que sea posible. Hasta aquí la cita de Thompson. Como académico de izquierda, Mauricio es consecuente con lo que advertía Thompson. La conciencia y la práctica del rigor intelectual son necesarias. Traigo también a colación a Thompson, por lo que aquí ya se dijo. Archila fue pionero en dar a conocer a nuestro medio la obra del gran historiador británico y se ha inspirado en él en varios de sus escritos. En cuanto a Duby, en 1983, André Bourdieu le preguntó: ¿se considera usted un historiador de izquierda? ¿Piensa usted que sus opiniones políticas no le dan responsabilidades personales en su práctica de historiador? Y respondió: soy historiador y pienso que el historiador, para desempeñar bien su oficio, debe incluir sus pasiones. Pero este oficio lo vuelve a uno cauteloso cuando se trata de hacer alguna clasificación tajante. Desde luego que tengo responsabilidades personales. Y regresemos a la pregunta inicial: ¿para qué la historia? Para ayudar a mis contemporáneos en las batallas presentes. Si se trata de volver su espíritu más crítico, de fortificarlos para un combate contra las injusticias, los actos de poder, los embustes, el apego desmesurado al pasado, los dogmas sobados, entonces es verdad, trato de persuadirme de que puedo desempeñar un papel y me propongo desempeñarlo. Cierra la cita de Duby. Poca duda cabe de que el historiador a quien hoy rendimos homenaje se ha comprometido con las luchas contra la injusticia y ha asumido las responsabilidades de que habla Duby. Para terminar, no resisto la tentación de mencionar de nuevo al Quijote, un elogio de la amistad entre Sancho y la amistad incluso entre Rocinante y Rucio. Por ventura, dijo el eclesiástico, ¿sois vos, hermano, aquel Sancho Panza que dicen, ya que vuestro amo tiene prometida una ínsula? Sí, soy yo, respondió Sancho, y soy quien la merece también como otro cualquiera. Soy quien júntate a los buenos y serás uno de ellos. Y soy de aquellos, no quien conaces, sino con quien pases. Y de los que a buen árbol se anima, buena sombra la cobija. Y yo me he arrimado a buen Señor. Ya muchos meses que ando en su compañía, y he de serlo otro como Él, Dios queriendo. Y viva Él y viva yo, que ni a Él le faltarán imperios que mandar, ni a mí ínsulas que gobernar. Muchas gracias. Definitivamente, quienes hemos sido sus estudiantes, sus alumnos, reconocemos esa calidad humana, genuina solidaridad que ha tenido con todos nosotros y nosotras el profesor Mauricio Archila, y esa amistad de la que nos habla muy bien el profesor Abel López. Las palabras ahora a continuación de la profesora Margarita Garrido, historiadora en la Universidad del Valle, doctora en Historia Moderna de la Universidad de Oxford, fue directora de Colciencias y directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Fue profesora de la Universidad de los Andes y la Universidad Externado de Colombia. Actualmente investigadora del Centro de Estudios en Historia de la Universidad Externado de Colombia.
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor enorme estar en este grupo. Agradezco a César, a Pablo y a todos ustedes, pues no sé, todavía no sé por qué, pero aquí estoy. Bueno, sí sé. Mauricio Archila y yo nos encontramos siendo muy jóvenes en la Universidad Javeriana, en el programa de Filosofía y Letras, 1972. Mauricio entró con otros jóvenes estudiantes jesuitas del Juniorado, entiendo, así se llamaba, y yo con otras 2 compañeras de colegio de Cali. Nos hicimos amigos por el interés en la historia. Allá había intereses en filosofía, letras. 2 años después, Mauricio se salió de la Compañía de Jesús y por mi parte regresé a Cali a seguir en la Universidad del Valle. No obstante, no perdimos el contacto. Nos encontrábamos en los congresos de historia y a pesar de los siglos que nos separaban, porque yo estaba dedicada a la colonia, siempre pudimos conversar de historia y de la vida. Hoy tengo el gusto de estar aquí dando testimonio de una persona cuya vida y obra he seguido a relativa distancia y más bien silenciosamente y sin duda con afecto, amarrando largos tiempos con encuentros significativos en momentos importantes. La obra de Mauricio, a la que buenos conocedores se han referido en muchas formas y probablemente se referirán hoy, es consistente y contundente. Podemos decir que está concentrada en 2 grandes libros y en un número importante de reflexiones y estudios recogidos en artículos y capítulos del libro. Voy a decir mi lectura rápida de este par de libros. Cultura de identidad obrera es sin duda un clásico de nuestra historiografía. Marcó un camino en la historia social y en la metodología. Es ante todo un libro que ha ganado vigencia con los años y creo que esa es una de las cosas que no ocurre siempre. Ha ganado vigencia con los años pues se anticipó o inauguró en el país el enfoque desde la cultura en el sentido thomsoniano de costumbres en común. Mauricio logró mostrar cómo la clase y la identidad no existían per se, sino que se producían en los intercambios de la vida diaria, hombro a hombro, en la experiencia de trabajo y en el uso del tiempo libre de obreros y obreras. Una opción por la cultura que no dejó por fuera la política, sino que la entendió como parte de ella. El otro libro, Idas y venidas, vueltas y revueltas, es otro trabajo enorme, apoyado en un corpus documental formidable que va respondiendo a las preguntas distintas que le hace Mauricio por cantidades y frecuencia de las protestas, por motivos, repertorios y logros en un periodo de más de 30 años. Aunque el enfoque desde la costumbre y la cultura ya no está en el centro o está menos explícito, hay en este libro una novedad para mí extraordinaria. Me refiero a la introducción de los sentimientos morales en el centro de la explicación. La indignación por la injusticia es un sentimiento unido a un valor moral, por tanto, un sentimiento moral, al valor de la justicia. Como dice Mauricio, en las entrevistas que hacía, fue claro que la gente no protestaba solamente por motivos económicos, sino también y persistentemente por un motivo moral, el sentimiento de indignación por la injusticia. Creo que podemos entender hoy que esa dimensión tan ligada a los reclamos de reconocimiento que se hacen abiertamente ha estado entre los principales móviles de los movimientos y luchas sociales, pero ha sido opacada por la búsqueda de explicaciones de intereses y razones y por esa idea que tenemos de que las emociones no son cosas serias. Este libro monumental, por supuesto, fue premiado merecidamente con el Ángel Escobar.
Vale recordar, como lo hace siempre Mauricio y como lo hizo Ingrid, que la factura del libro está apoyada en las bases de datos del CINEP, cuyos pilares son el trabajo de muchos investigadores, entre ellos muy especialmente el de Marta Cecilia García, sobre conflictos, pues soy su esposa, sobre conflictos urbanos, de Esperanza Prada sobre conflictos rurales y de Álvaro Delgado sobre conflictos huelguísticos desde 1959, y otros más que Mauricio propuso reunir y conservar para armar ese maravilloso reservorio de movimientos sociales. Los dos libros apuntan, como es obvio y sabemos, a la visibilización de sujetos históricos antes opacados, pero no como hallazgos de entes esenciales, no como hallazgos arqueológicos, como sucede a veces con, ¿no? Aquí encontré un obrero, sino como actores forjados en procesos históricos. Definir los movimientos sociales como objeto de estudio ha contribuido a resguardar su trabajo de la reificación de las clases sociales en que comúnmente se incurre. También ha hecho posible cuidarse de forzar modelos explicativos antinómicos simples y quizás la diversidad de las bases de datos de movimientos sociales tan distintas agrupaciones haya sido fundamental. Hay que decir, la diversidad de las bases de tantos contribuyó a esa diversidad, esa no esquematización de las obras de Mauricio. Hay que decir, como ya se ha dicho, que la vida y obra de Mauricio están muy unidas. El trabajo social, el trabajo político, la militancia. Desde muy joven y a través de la vida, me parece que hablan de una sensibilidad por la justicia que transita de lo religioso a lo secular y se mueve en la tensión entre reflexión y acción. En los barrios de Bogotá, con los campesinos de Tenjo, con los sindicatos, con los estudiantes, con los distintos actores del Magdalena Medio, con todos trabajó y reflexionó. Es muy notable al respecto la reflexión que suscita este trabajo en dos dimensiones que convergen y se registran en su obra. Una dimensión metodológica que avanza sobre las preguntas por las voces subalternas y la historia oral y la memoria, y otra dimensión claramente ética que reflexiona sobre la relación entre investigadores sociales e investigados, como lo hace al final de Idas y Venidas. Son asuntos insondables e insaldables, con los que siempre tendremos que lidiar los historiadores, por lo que solo unos pocos se atreven a reflexionar sobre ellos sin agendas ocultas. Los trabajos sobre historiografía no son un aporte marginal en la obra de Mauricio. Su trabajo sobre historia social e historia cultural, sobre la búsqueda de la verdad, sus preguntas fuertes sobre movimientos, ideología, acción, son contribuciones al diálogo historiográfico y al oficio mismo. El trabajo de muchos se vio marcado por sus reflexiones. Su curso sobre Thompson resultó ser un escenario de formación y discusión muy novedosa y de hecho marcó una tendencia de la historia social, de la historiografía social. De hecho fue un profesor juicioso y responsable, dedicado, como ustedes lo han dicho, cercano, realmente entregado a la labor. Y creo que es muy valioso ese aspecto de la vida, que a veces lo desdeñamos. Imagino que será difícil de reemplazar, bueno, han dicho que sigue, así que, pero sé que dejó una sementera enorme que ya ha ido dando frutos al punto que es distinguible en la cosecha de trabajos de la Universidad Nacional. Para terminar, no resisto la tentación, la mía no es quijotesca, de contar una anécdota. Durante aquellos años de jóvenes estudiantes en la Javeriana, acostumbrábamos a molestar a Mauricio diciéndole que descendía de Fray Ciriaco de Archila, el fraile a quien se atribuye la escritura del panfleto
que avivó el levantamiento de los comuneros de 1781, es decir, la cédula del pueblo, en el que se recogían todas las quejas de las comunidades y pueblos en unos versos burdos pero muy atinados que fueron definitivamente el motor del movimiento, porque era lo que se leía cada vez que antes de levantarse cada pueblo. Al revés de Mauricio, que estuvo con los jesuitas y después se salió, Fray Ciriaco había sido o fue un señor que se volvió fraile de viejo. Tuvo un hijo antes y ese hijo fue conocido, Simón, conocido, fue fraile también y conocido como el tutor de Páez, del Páez, el héroe, pues, venezolano. Mauricio, yo creo hoy que puedo decir que ha hecho honor a esa asociación jocosa que hicimos con Fray Ciriaco por su constante sensibilidad por la búsqueda de justicia, como la de aquel frailecito santanderiano. También. Justamente aquí reunidos grandes investigadores, historiadores que han aportado muchísimo a la disciplina y a la historia en el país, y justamente rescatando ese aporte que nos ha dado el profesor Mauricio Archila Neira a la disciplina, y pues continuando precisamente con este homenaje, palabras del profesor Ricardo Sánchez Ángel, abogado de la Universidad Santiago de Cali, magíster en filosofía y doctor en historia de la Universidad Nacional de Colombia. Fue profesor de esta universidad de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas y de la Facultad de Ciencias Humanas en el Departamento de Historia. Además, profesor de la Universidad Externado de Colombia y actualmente profesor titular de la Facultad de Filosofía en la Universidad Libre. Un saludo fervoroso a todas y todos los asistentes a esta merecidísima reunión en que estamos con alegría celebrando a Mauricio Archila. Recientemente en la colección de la Biblioteca Diego Montaña Cuéllar, que promueve la Unión Sindical Obrera a propósito de su centenario, se publicó Aquí nadie es forastero, una obra clásica en la historiografía colombiana, social, de autoría de Mauricio, en la cual yo realicé su prólogo, que no les voy a leer, salvamos de ello, pero que recomiendo el prólogo como parte de las celebraciones que venimos haciendo al profesor Mauricio, y coincidencialmente el que la biblioteca, que lleva ya mal contados, ¿cuántos? 10, 11 libros publicados, haya incorporado la publicación de esa joyita de la historia del movimiento obrero colombiano. Después de oír a todos los colegas, unos más sabios que otros, y sin embargo yo tengo todavía algo que decir. Los homenajes son rituales que se adelantan para reconocer trayectorias de vida, realizaciones valiosas en los ámbitos del conocimiento y la investigación, al igual que por los méritos que acompañan ejecutorias laborales, cívicas, políticas, solidarias con la natura y la sociedad. Estas ceremonias expresan el agradecimiento que con sinceridad se da
se entrega, se dice y escribe a quien por sus virtudes lo merece. Hay homenaje de homenajes. Los que entregan la universidad, la nuestra, la nacional, es un reconocimiento institucional que honra una vida, y está bien que exista esa institución de los homenajes. Se hace por parte de la entidad año tras año, buscando acertar de la mejor manera en esos reconocimientos durante su carrera profesional y luego al terminar su periplo. Mauricio Archila, compañero, amigo y colega, ha recibido las más altas distinciones de la Universidad Nacional de manera muy merecida. Ha sido un gran acierto de la institución. No obstante, permítaseme glosar con acento crítico lo siguiente: no siempre se acierta en ello, en la entrega de distinciones, por el uso de actitudes reprochables de favoritismo y omisiones notables de quienes no tienen acceso a ciertas capas que ejercen los micropoderes universitarios. Exclusiones lamentables. Pero debemos decir que casi siempre se aciertan las decisiones. Y yo soy testigo ático en 2 oportunidades, varios años como decano en la Facultad de Derecho y en Ciencias Humanas, que eso es así, que el Consejo Académico realiza escrutinios severos y se discute las trayectorias y se escoge casi siempre con acierto. Pero hay lunares. Sería un ejercicio muy interesante mirar ciertas distinciones académicas en los años precisos en que se dieron y las hojas de vida y los méritos deleznables con que fueron adjudicadas. Los honores y reconocimientos, por otro lado, no deben generar privilegios ni significar nuevos decorados para adornar los personajes que los ostentan, en esa especie de nobleza académica que desenmascaró con agudeza el gran Pierre Bourdieu, que entre nosotros, atrapados en la simulación, suele ser esperpéntico. Lo de hoy con Mauricio es otra cosa. Y ahí el sentido de la digresión es otra cosa. Se trata de una ceremonia, la que estamos realizando para celebrar la amistad académica. Nosotros en el Departamento de Historia nos sentimos profundamente emocionados. César, Pablo, el otro Pablo, Óscar Rodríguez, Fernando, Gisela, en fin, algunos de los que distingo aquí en este momento. Estamos todo el departamento lo sabemos muy bien. Los estudiantes de varias generaciones, los historiadores del país estamos emocionados con esta ceremonia. Porque es para celebrar la amistad académica en el sentido de compartir en solidaridad propósitos comunes, realizaciones que usted sintetiza en su intensa y extensa vida profesional como profesor, investigador, escritor prolífico, polemista,
Me ha sido muy grato polemizar con usted, he aprendido mucho. Mauricio no se esconde como tanta vaca sagrada o pocas vacas sagradas de la capa de historiadores que se esconden y se ahuyentan por las irreverencias de los debates. Él asume con criterio democrático y sencillez la interlocución, por más dura que ella sea. Es colaborador, director y jurado de tesis, muchas tesis. Tal vez que debe ser el profesor con mayor número de tesis, y porque los estudiantes lo buscamos para la realización de esas tesis. Es un verdadero acontecimiento académico tener de director a Mauricio. Mientras abundan los directores en la Universidad Colombiana y en general en el mundo, en la experiencia que uno ve, el profesor Mandarín que no se ocupa del estudiante, lo manda a casa, usted verá, cuando tenga algo venga, si acaso estoy muy ocupado, nos vemos en el parqueadero, tengo muchos contratos, estoy haciendo informes, etcétera. Archila siempre tiene tiempo. A mí me citó un 24 de diciembre y un 31 de diciembre en su casa y me tenía, por supuesto, glosado el trabajo que yo le había entregado. Todo esto de Mauricio es dedicado y delicado en sus realizaciones. Por eso es grato y feliz contar con colegas y maestros como Mauricio, porque enriquecen la vida y la comunidad universitaria. La cosecha de libros de su autoría y coautoría, de artículos, de conferencias en tantas partes es abundante y ha sembrado y echado raíces que frecuentan el quehacer de la historia social con empeño riguroso, investigativo. Todo lo que acompaña la labor de Archila está investigado, que recupera y acompaña la acción colectiva de nuestros pueblos, de nuestros estudiantes y colegas. Notable es su participación como director de nuestra prestigiosa e importante revista del anuario. Abel, voy a competir contigo, algo con mucha humildad, eso sí. La amistad, recuerda en su bello ensayo sobre ello Montaigne, es desde los griegos comunicación, lo que lleva a un acuerdo de simpatías, a unas afinidades electivas que en nuestro caso son los de los saberes como parte, sustrato de una conciencia de la época tormentosa que vivimos. A la amistad la celebramos sin ningún compromiso distinto a la de ella misma. En palabras del mismo Montaigne, en la amistad no hay más negocio ni trato que con ella misma. Mauricio ha realizado su fecunda saga participando de las tareas de acción social e investigativa de el CINEP, cuyos colegas nos acompañan hoy, que están aquí, entiendo, su director, de la cual Mauricio pues ha sido junto con Marta, unos actores muy importantes y decisivos, donde él ha estimulado el estudio de campo
de los movimientos sociales de manera sostenida, con eje en la raíz de la paz y de los derechos humanos. Aquí se señaló muy bien la dedicación a la causa pacifista en que ha estado empeñado. En la actualidad dirige la revista Controversia, de larga tradición en nuestras ciencias sociales, probablemente la más antigua. No sé, usted me corregirá. De conjunto y como signo del activismo intelectual de Mauricio, acompaña las experiencias siempre de los de abajo. En el balance de su fecunda actividad, la dimensión política, historiador de izquierda, así lo ha llamado Abel Ignacio en esta reunión, me parece muy acertadamente, con una ética de reconocimiento. Mauricio no se esconde, no muta, no es camaleónico para aspirar a reconocimientos oficiales o altos contratos en el Estado o cargos de ello, como otros desaforadamente lo hacen en sus tribulaciones internas para lavar sus abyecciones de conciencia. Esa conciencia colectiva tiene una ética, y la ética es sobre todo responsabilidad de época, conciencia de época. Y eso es lo que singulariza finalmente muchísimo toda la personalidad de nuestro amigo, colega. Una ética por la libertad, la igualdad, la justicia, la dignidad terrenales, reales, en una perspectiva democrática. Y yo subrayo terrenales porque le tengo pánico a lo celestial. Todo esto alejado de la militancia de secta. Aquí no hay nada en los coqueteos que pudo tener, no soy experto en la biografía interpersonal de Mauricio, ni intelectual. Ignacio veo que sí tiene una fibra que permitiría una semblanza más detallada sobre esto, pero en lo que yo he observado y vivido con él, en su activismo, militancia, con las causas políticas de nobleza ética, es independiente y crítico, pero igual de las neutralidades académicas. Sí, me gusta mucho lo de historiador de izquierda porque esto permite despojar esa mentira tan tremenda entre los historiadores. Mi querido César, usted que es ya nuestro veterano en esto, en todos estos asuntos, porque la neutralidad académica, que no es posible, lo que es son los trajes de Tartufo para defender el elitismo y el clasismo. Yo he venido a esta reunión a decir con sencillez y alegría, gracias Mauricio, y a darte un regalo con mucho aprecio, un libro mío que acaba de salir. A continuación, las palabras de justamente una institución que aquí se ha nombrado muchísimo y que tiene un reconocimiento en investigación muy importante, de la cual el profesor Mauricio Archila Neira ha hecho parte, que es las palabras en nombre de la dirección del CINEP,
de Sergio Coronado, investigador de la línea de Movimientos Sociales, Territorio e Interculturalidad del CINEP, doctor en Estudios del Desarrollo en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Países Bajos. Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias, Fernanda, por la introducción y muchas gracias a la Universidad Nacional por invitarnos. Aquí hay muchos colegas del CINEP presentes que estamos pues con mucho júbilo y con mucho orgullo celebrando la vida y la trayectoria de Mauricio, su compañerismo y su especial dedicación al trabajo como investigador y como colega en nuestro querido CINEP. Cuando Mauricio no está aquí en la Universidad Nacional de Colombia, va a la carrera quinta con calle 34 a acompañar, a coordinar, a dirigir procesos de investigación y claramente a compartir su sabiduría y su experiencia y su compromiso con nosotras y nosotros allá. Durante más de 40 años he estado realizando esto y para mí es un motivo de gran orgullo poder dar este saludo. Hay 3 imágenes de Mauricio que a mí me conmueven mucho, muchas de las cuales ya han sido mencionadas acá. La primera es ir a una marcha del 1 de mayo y encontrarse a Mauricio con gorra, con paraguas, muy temprano, antes de que se arme la pelotera, como bien dice Marta, y saludarlo, ¿no? Ahí está el intelectual activista, ahí está el intelectual orgánico, que no solamente está investigando por qué la gente se moviliza y cómo se moviliza, sino movilizándose con la gente. Otra imagen es esa gran apertura que ha tenido para acompañar, asesorar, responder dudas y consejos. Yo lamentablemente no tuve la fortuna o el privilegio de ser estudiante de Mauricio, estudié en esta universidad pero en otra facultad, donde hay muchos como yo que aspiramos a ser cientistas sociales, aunque nuestro cartón dice otra cosa. Pero a pesar de eso, Mauricio siempre fue muy receptivo con todos nosotros. Yo entré en el CINEP en el 2004 como practicante, y ya Mauricio era una leyenda en ese momento, y a pesar de eso siempre fue muy abierto, ¿no? Uno sin el título de pregrado tratar de acercarse al profesor Archila, y él siempre dispuesto y me ha acompañado en diferentes momentos de mi carrera hasta hace poco, también orientándome y también dándome consejos sobre cómo leer mejor a Thompson para mi tesis del doctorado. Y aprendí también con Mauricio a hacer investigación colaborativa. Aquí se ha hablado mucho del joven Archila que estudiaba los movimientos obreros, se ha hablado poco del viejo Archila, diría yo, que se ha dedicado también a estudiar otros actores sociales, también miembros de la clase trabajadora, que fue al Cauca a estudiar a los pueblos indígenas, o con los pueblos indígenas, que viajó a La Guajira, ya siendo un investigador muy experimentado, a realizar investigaciones colaborativas en un contexto, digamos, muy difícil de organización de los pueblos indígenas en contra del extractivismo minero. Y Mauricio fue y estuvo allá, y con él pudimos aprender mucho. Y finalmente, otra imagen es la disciplina y el creer en las causas perdidas, y aquí se ha mencionado la revista Controversia. Y la revista Controversia claro, tiene una gran trayectoria, 40 años, pero ha sido difícil sostenerla en algunos momentos. Y a pesar de lo difícil que ha sido sostener esa revista que tiene esta trayectoria y este reconocimiento, Mauricio firmemente la ha llevado, se la ha echado a los hombros, se ha puesto la 10, como decimos, y ha sacado adelante esta revista y ha permitido que ese legado continúe y persevere. Además de este saludo a mi nombre que quería dar, quiero leer las palabras que nuestra directora Marta Lucía Márquez Restrepo da a Mauricio en esta ocasión, y ella dice: el Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, Programa por la Paz, se suma al merecido homenaje al profesor e investigador Mauricio Archila. El profesor Archila ha estado más de 4 décadas, CINEP este año cumple 50 años y Mauricio hace parte, digamos, de la mayor parte de la historia del CINEP, como investigador en nuestra institución, liderando proyectos sobre movimientos sociales, sindicalismo, luchas campesinas, entre muchos otros temas. También por cerca de 25 años ha formado jóvenes investigadores cinepos en el Seminario de Movimientos Sociales, espacio que ha permitido consolidar esta línea de trabajo en nuestra institución.
Es por ello una de las columnas académicas sobre la que se ha constituido nuestra institución. En nombre de los cinepos y cinepas, que han sido sus colegas, amigos y pupilos y pupilas, felicitamos al profesor Mauricio Archila en este día. Muchas gracias. Justamente, y sin pretender resumir toda la cantidad de cualidades que se le han dado al profe Archila y que justamente representan todo eso, yo quisiera recoger algunos conceptos, ahí sí que varios señalaron, el de intelectual orgánico, el de genuino maestro, y creo que en varias ocasiones esa definición de maestro se ha repetido para decir toda la calidad que ha tenido con sus estudiantes y con sus colegas, esa rigurosidad en la investigación, ese rigor intelectual, ese creer en las causas perdidas y esa movilización social que investiga y acompaña diaria y cotidianamente. Creo que son algunos de los aspectos que acá se han destacado y que son conceptos que nos llevan a pensar un poquito más en esa trayectoria, en esa larga trayectoria de investigación como personal y investigador y como historiador, y los grandes aportes que ha hecho desde allí. A continuación, el profesor Pablo Rodríguez, director del Departamento de Historia, hace entrega una placa al profesor Mauricio Archila en reconocimiento de su trayectoria académica e investigativa. Les pido entonces un fuerte aplauso. En el mes de abril tuvimos una noticia que nos afectó mucho en el departamento, y era que Mauricio se pensionaba, nos daba esta información. Para nosotros fue una razón de mucha inquietud. Tuvimos un evento social en el que pudimos presentar un documental en el que participaron muchísimos estudiantes, alumnos suyos formados por él, residiendo en otras partes del país, en otros países, doctorándose en otras universidades, que fue encantador. Y yo creo que a él lo conmovió mucho. Era una demostración del trabajo de un docente, de un profesor, como ustedes acá lo han comentado. Quiero agradecer porque desde entonces creímos que era obligado hacer una sesión que resaltara los valores académicos, intelectuales de Mauricio Archila. Quiero agradecer a los profesores César Ayala, a Juan Carlos Villamizar, que desde entonces se dedicaron a la labor de organizar este evento. Quiero agradecerte, Fernanda, tu colaboración en el día de hoy. Quiero agradecer de manera muy especial a Ingrid, a Margarita, a Abel y a Ricardo el haber aceptado. Lo hicieron con entusiasmo y los comentarios que han hecho han servido para ilustrar, enseñar, explicar, darnos una perspectiva de la vida y trabajo y obra de Mauricio como historiador, como académico, como investigador, como sujeto social, como activista también, ¿no? Pero también como amigo, como persona solidaria. Les agradezco de manera muy especial, ¿no? Porque pudimos constatar que lo hicieron con mucho juicio, con mucho interés, con mucha dedicación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber asistido a esta sesión. Mauricio, como te lo acostumbramos decir,
el Departamento de Historia siempre será tu casa. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, a continuación, las palabras del profesor Mauricio Archila Neira. Bueno, antes de que esto termine siendo como un homenaje a esos de Escuela de Pueblo, que hay como 15 intervenciones, creo que es la última, aunque el piano, por fortuna, sirvió de apoyo para los libros. Bien, según dice Bertolt Brecht en el libro de los cambios, comillas, que cada cual sea su propio historiador, de esa manera vivirá con más cuidado y será más exigente, cierra comillas. Y otro dramaturgo poeta, el colombiano Enrique Buenaventura, dice sobre el camino de cada cual lo siguiente, comillas, si me tocara vivir otra vez, ¿qué camino tomaría? Y es que esta única vez decidí tomar alguno. El camino está ahí y es, sin embargo, invisible. Casi siempre lo heredas, casi nunca lo eliges. El camino es el que te abriste entre espinos y malezas. Eso es lo que te has creído, pero Él te eligió y se echó a tus pies. Cierra comillas. Quisiera comenzar estas palabras de respuesta a este homenaje que me han organizado los colegas de la Facultad y del Departamento de Historia, agradeciéndoles a ellos por este sentido de encuentro, especialmente a Pablo, a César, a Juan Carlos, a Fernanda, a quienes me acompañan en la mesa por sus cálidas palabras, a Sergio, a todos y todas las asistentes a este evento, incluida mi familia, alguna de la cual está aquí presente, otros me siguen a la distancia, a mis amigos y amigas del alma y a innumerables estudiantes y colegas que se han juntado hoy física y virtualmente en torno a mi nombre. Como sugieren los textos leídos, pensando en qué iba a decir hoy, me pregunté, ¿cuándo inicié este caminar como historiador en la Universidad Nacional de Colombia? Es una pregunta pertinente, luego de pasar casi 45 años por estos claustros universitarios, ejerciendo como profesor e investigador pasado remoto y el cercano. Obviamente no tengo una respuesta sobre el inicio de mi carrera como historiador. Posiblemente el camino, atravesado de espinos y malezas, pero también de alegrías y reconocimientos y amistades, diría, me eligió a mí para ser más exigente con mi vida y responsable con mis actos. Claro que haber sido educado en un colegio de jesuitas se prestaba para acercarse a la historia. Me refiero a la forma pedagógica, entre comillas, cómo se revivía el pasado en los cursos desde los primeros años, pues nos dividían en dos bandos al fin de generar competencia, romanos contra cartaginenses. Esto para no hablar de las huellas que había dejado en el Colegio San Bartolomé La Merced, donde estudié mis primeros 6 grados, huellas que había dejado la multitud del 9 de abril al disparar una balacera contra el frente del edificio, según nos recordaban a cada rato los profesores jesuitas del colegio. Lo que no nos contaban era que allí estudiaban los hijos de Ospina Pérez y de lo más granado de la élite goda bogotana, por lo que la gente del cercano barrio gaitanista La Perseverancia creía que habría algo de fortuna escondida en esas edificaciones, o al menos algo que vengar en ese espacio que albergaba a unos curas que no gustaban del caudillo y que condenaban el liberalismo. Ese recuerdo se revivía cada vez que entrábamos al colegio y tocábamos el pedestal de la Virgen, que tenía hasta hace unos pocos años una marca de un machetazo hecho por algún exaltado 9 abrileño. Era como vivir el pasado en el presente, a partir de huellas materiales que el bogotazo nos legó. En mi casa poco se hablaba del pasado,
Mis padres eran muy modernos para preocuparse por eso, y más bien se proyectaban con mucho optimismo hacia el futuro de la mano del modelo desarrollista norteamericano. Típica clase media, diría alguno de mis alumnos estudioso del tema. Pero los recuerdos del 9 de abril sí despertaban la memoria en mi hogar, aunque por fortuna los hechos de ese día no dejaron consecuencias fatales en mi familia. Todo eso seguro me fue marcando, pero definitivamente mi inclinación por la historia comenzó, según recuerdo, en tercero de bachillerato, octavo grado hoy en día, en las agradables clases sobre la antigüedad clásica. El profesor que las dictaba nos transportaba al ágora de la Grecia antigua o a las tumultuosas termas romanas o a las cruentas batallas entre bárbaros y civilizados. Ayudó en este caminar que, sin ser brillante, sacara buenas notas en esa materia, no así en idiomas y matemáticas. Desde esos años también comencé a archivar todo lo que consideraba importante y hoy tengo varias carpetas llenas de esos documentos. Por esa época también con un amigo intentamos hacer una obra de teatro, tan lanzados, sobre el asesinato de Trotsky, curiosamente. Mientras tanto, devoraba con fervor libros sobre la Segunda Guerra Mundial, las divisiones Panzer, Rommel, bueno, toda esta cosa. Y tuve por fortuna también un profesor, que es profesor, o era profesor también de aquí, el profesor Birman, que me enseñó, o nos hizo leer al amigo, como le decía, Indalecio Líbano Aguirre, en cuarto bachillerato, en un colegio de curas. Interesante. Bueno, y hablando de recuerdos, debo mencionar la otra parte del camino que aquí trato de rememorar, el contacto con la Universidad Nacional en su sede capitalina. Como lo he contado en otros foros, desde muy niño viví a una cuadra de la capellanía y siempre digo que mi segunda comunión me la dio el padre Camilo Torres Restrepo. La primera, como corresponde a un colegio jesuita, la recibí en el San Bartolo. De niño yo jugaba con mi hermana en el campus de la universidad. Era una delicia cuando podaban los prados y podíamos hacer cerros de pasto semejando casas, incluso con garaje y todo. O cuando metíamos las manos debajo de los puestos de ventas que tenían un tablado y sobre eso estaban levantados y encontrábamos algunas monedas caídas por azar. Ese día nos volvíamos ricos. Eran tiempos de rápida radicalización, por lo que la universidad se fue aislando del vecindario debido a las vallas y muros físicos y políticos que le fueron construyendo. De los adustos señores de corbata y trajes de paño que recitaban de memoria pasajes de códigos civiles o penales o pesados tratados de filosofía, se pasó en corto tiempo a unos barbados con blue jean que retenían buses municipales que aún pasaban por el campus y hasta les prendían candela en más de una oportunidad. A mí, que por supuesto tenía prohibido meterme en esos bochinches, me impresionaban estos cambios y seguramente marcaron mi mente infantil para tratar de estudiarlos años después. Pero mi camino todavía no tocaba a la historia como disciplina. De hecho, me presenté al terminar bachillerato a Ingeniería Química en la Universidad Nacional, materia en la que me iba muy bien, en la química. Y por fortuna no pasé, porque seguramente no estaría recibiendo este homenaje hoy en día. Decidí, en cambio, ingresar a los claustros de la Compañía de Jesús, en donde permanecí unos cuantos años. Allí, al contacto de los clásicos del pensamiento occidental, desde Homero hasta Hegel, pasando por San Agustín, Santo Tomás y los fundadores de la orden en plena contrarreforma católica, ese contacto reforzó la mirada sobre el pasado. Así se fortaleció mi inclinación por las humanidades, pero no todavía por la historia. Sería, como aquí también se ha señalado muy bien, la militancia de izquierda, primero cristiana y luego marxista con inclinaciones prochinas, de lo cual solo me quedó una finquita que tengo hoy en Tenjo. También los maoístas contribuimos a hacer una tierra de propietarios, como decía Nicolás Buenaventura, del Partido Comunista. Cierro paréntesis. Con inclinaciones prochinas,
la que me marcó hacia una disciplina con la que, como dice Geoff Eley, queríamos cambiar el mundo, o en términos del recordado Eric Hobsbawm, hacer la revolución. Cuando tuve que decidir, como recordaba Margarita, entre filosofía, literatura o historia para especializarme en mi licenciatura en filosofía y letras en la Universidad Javeriana, no dudé en optar por la última, y ahí se definió el camino como historiador del cual nunca me he arrepentido. Allí compartí pupitre con Margarita Garrido, y aunque no me dio clase, tuve la influencia de Abel López. Nos conocimos un poco antes, profesor. Y de otros profesores que dictaban clases simultáneamente en la Javeriana y en la Nacional. De mi tesis de pregrado ni hablar, pues fue un desencuentro entre un viejo experto en historia de los uniformes de la Armada de Cartagena en 1820 y un estudiante en pleno furor marxista que quería definir el modo de producción en la Nueva Granada del siglo XIX. Por supuesto, no saqué buena nota. Y ahí sucedió algo crucial para mi vida, y fue ingresar a la Universidad Nacional, abandonando los claustros clericales por unos más laicos y secularizados, pero claustros al fin y al cabo. Aquí el profesor López tendría mucho que decir sobre el origen de las universidades medievales. Yo me había presentado a un concurso profesoral en historia en 1977, pero había solo 2 cupos, que se los ganaron Jesús Antonio Bejarano, quien al poco tiempo se pasó a Economía, y Bernardo Tovar. Quedé de tercero, y al poco tiempo me llamaron como docente ocasional para tapar huecos. A instancias de Abelito, como lo conocemos, y al calor de unos tintos en las cafeterías de Ciencias Humanas, comencé a frecuentar a colegas como Margarita González, Hermes Tovar, Medófilo Medina, quienes me orientaron para presentarme a un nuevo concurso al año siguiente, concurso que por fortuna gané en compañía de Óscar Rodríguez, que aquí está también presente. Entré a la planta del Departamento de Historia el 27 de marzo de 1978, con una asignación mensual de 9.592 pesos, utilizando el cupo del profesor Telmo Peña, quien se había ido temporalmente para la Universidad de los Andes, uno de los documentos que archivo en mi archivo personal. El Departamento de Historia en ese momento era muy heterogéneo, bueno, siempre lo ha sido, pero en ese momento tanto por intereses académicos como por orientaciones políticas. Todavía el profesor Darío Mesa tenía un medio tiempo compartido con Sociología e insistía en un seminario de profesores para que leyéramos directamente a los clásicos, ojalá en el idioma original en que habían escrito sus obras. Del otro lado había una pareja de chilenos que habían sido mis profesores también en la Javeriana, quienes insistían en profundizar en el estructuralismo francés. Entonces ustedes se imaginan, de leer a Hegel o a Marx en alemán a leer el estructuralismo francés, había sus distancias. Por supuesto no nos pusimos de acuerdo y las reuniones oscilaban entre los trámites burocráticos y las peleas académico-políticas, en las que no faltaron amenazas de denunciar a Medófilo Medina ante el Comité Central del Partido Comunista, dizque por hacer críticas a las directivas del departamento. O la famosa frase pronunciada por el profesor López ante falsas acusaciones, que dijo con esta contundencia: la profesora miente y falta la verdad. Nunca se me olvida esa frase. En ese ambiente politizado, cuando todavía se daban grandes debates públicos sobre la siguiente etapa de la revolución, Ricardo, y la transición al socialismo, y en forma simultánea marchábamos contra el mandato caro de López o el oscuro cuatrienio de Turbay Ayala, decidí reforzar mi camino estudiando el doctorado de Historia en Estados Unidos, exactamente en la Universidad del Estado de Nueva York, en Stony Brook, cerca de la Gran Manzana. Antes había terminado una maestría en Economía y Recursos Humanos en la misma Javeriana, con una tesis medio histórica, medio econométrica, que no resultó muy feliz, sobre el impacto de los sindicatos en los salarios. Casi no encontré impacto. Los años del doctorado fueron tiempos tranquilos de lecturas, intercambios culturales y académicos,
crecimiento personal y familiar, especialmente de mi hijo Ernesto, quien me sigue en la distancia, con una que otra escapada a Nueva York a visitar los museos de día y de noche ir de rumba, aunque no he sido un gran bailarín. Bajo la orientación de mis profesoras latinoamericanistas, Clara Lida, Bárbara Weinstein, Brooke Larson y otras, aprendí no solo lo que era la historia social inglesa y del continente, sino a leer y escribir en inglés, y hasta el uso correcto del español. Ese paso se tradujo en mi tesis doctoral, que luego salió traducida como Cultura e Identidad Obrera, que ya ha sido aquí mencionada. Como reconocí en un reciente congreso de historia social, mi vinculación desde los años 80 al CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, fue crucial para definir mi derrotero como historiador comprometido. Pero lo mejor de mi paso por CINEP ha sido el encuentro con Marta Cecilia García, quien desde esa época es mi compañera de vida. En colaboración con ella y otros colegas del Grupo de Investigación sobre Movimientos Sociales, hemos construido una base de datos sobre protestas desde 1975, serie, como ya señaló Margarita, estadística e Ingrid, serie estadística única en el país. De allí salen varias publicaciones, especialmente el libro de Idas y Venidas, que no solo me sirvió para ser profesor titular, no sin cierto sufrimiento porque algún jurado no lo consideró digno de titularidad de la Universidad Nacional, sino para ganarme el premio a Alejandro Ángel Escobar en Ciencias Sociales al año siguiente. La vida le da a uno compensaciones. Pero hablando de compromisos, la docencia en estos casi 45 años fue también crucial para labrar mi camino. Sería imposible dar cuenta de todos y todas mis estudiantes e injusto sería mencionar solo unos nombres. Aquí en esta mesa, para no ir muy lejos, hay dos. Ingrid, que fue estudiante por muy corto tiempo, y Ricardo, a quien tuve muy poco que enseñarle. Él ya era aventajado. Tuve, eso sí, la fortuna de dirigir el primer trabajo de grado en la carrera, restablecida en los años 90, y la primera tesis de doctorado aprobado también por esos años. Para mí es un motivo de orgullo ver cómo algunos y algunas de mis estudiantes han seguido una carrera académica brillante en centros educativos y universidades nacionales e internacionales. Otros y otras se han posicionado estratégicamente en ONGs o en instituciones estatales al servicio de la gente. Y en general, unos y otras se han realizado personalmente, siendo no solo buenos profesionales, sino ciudadanos responsables con el destino del país, pues de eso se trata la formación que proyectamos en la Universidad Nacional de Colombia. Entre tantas idas y venidas que ha tenido mi vida en estos últimos 45 años, he pagado varias veces la mitad de servicio al departamento, a la universidad y a la profesión. Fui director del Departamento de Historia en 2 ocasiones, de los posgrados en una, de nuestra revista El Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura en 2 momentos. Fui presidente de la Asociación Colombiana de Historiadores y miembro de su junta directiva en varias oportunidades. He sido 2 veces representante profesoral de la facultad y aspiré, según recordaba Abelito, sin éxito por fortuna, a la decanatura en 2004. Así se fue labrando mi camino como historiador en la Universidad Nacional de Colombia hasta llegar hoy a este bello homenaje. He aprendido muchas cosas a punta de tropiezos y desafíos, pero también solidaridades, amistades y estímulos. Aprendí, por ejemplo, que con la historia literalmente no se hace la revolución, pero que sí sirve para entender, como dice Enzo Traverso, comillas, que las revoluciones no se decretan, nacen de crisis sociales y políticas, tampoco son producto de alguna ley histórica o causalidad determinista, se inventan y su desenlace es siempre incierto, cierra comillas. También que la disciplina es útil para comprender los holocaustos y las violencias,
con el fin de evitar que se repitan, pues, parafraseando a Erich Hobsbawm, un mundo que mantenga las violencias no es un mundo bueno y no debería durar. Cierra comillas. Finalmente, que nuestra labor, en palabras del mismo Traverso, es, comillas, inscribir la singularidad de la experiencia vivida en un contexto histórico global, intentando esclarecer las causas, las condiciones, las estructuras y la dinámica del conjunto, cierra comillas, y así evitar los usos y abusos del pasado. Para terminar, como ya se señalaba, considero que esta no es una despedida, ni menos el final de mi trayectoria académica, sino es un alto en mi senda vital para recordar el pasado, como hemos hecho, reflexionar y celebrar el presente y proyectarme hacia el futuro haciendo camino al andar. Es cierto, como se ha dicho también aquí, que es mejor recibir los reconocimientos mientras uno está vivo, así al menos los puede responder. Por eso les agradezco de corazón a todas y todos por acompañarme hoy. Gracias. Yo quisiera leer una cita que trae el profe Mauricio Archila, precisamente en uno de sus múltiples artículos, pero que creo resume también muy bien esta trayectoria intelectual y vital, estas idas y venidas, como él mismo dice muchas veces. Es una cita de Erich Hobsbawm, y abro comillas: si como historiadores de la sociedad pretendemos producir modelos sociohistóricos válidos, debemos establecer mayor unidad entre la práctica y la teoría, lo que a estas alturas del partido significa en primera instancia revisar lo que estamos haciendo, generalizarlo y corregirlo a la luz de los problemas que surgen de la experiencia. Creo que esa experiencia, esa trayectoria y teoría y práctica, esa trayectoria habitual e intelectual está justamente allí presente en esta gran trayectoria intelectual. Entonces, para ya cerrar, pues quisiéramos agradecer al Departamento de Historia, al equipo de autores de historias y al equipo de grabación de la facultad, a todos y todas quienes se hicieron presentes el día de hoy en este homenaje, a quienes hicieron posible este homenaje, por supuesto a nuestros comentaristas invitados y al departamento en general. Muchísimas gracias a todos.